El viento, el viento son las influencias que tiene alrededor de su vida. Recuerden que la semana pasada vimos las influencias formativas, las influencias que pueden formar a un niño desde un contexto familiar. Estas influencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Cuáles son las influencias? Bueno, tu historia, el contexto de tu vida, cómo fuiste educada bajo una crianza bíblica, cómo puedes tú enseñarle a tus hijos a resolver conflictos, etcétera. Ajá. Eh, entonces, el viento son esas influencias, ajá, que tenemos en nuestra casa y la vela es la orientación hacia Dios. Ajá. La orientación hacia Dios es cómo nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a ver el Evangelio. Eso es lo que va a desarrollar la conducta de nuestro hijo. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, Perlita, por favor? ¿Me pasas la siguiente diapositiva, Perlita, por favor? Es que no se ve, Perlita. Ah, ya, gracias. Gracias, Perlita, gracias, Berito. Ajá. Berito, ya que abriste tu micrófono, ¿me podrías ayudar a leer la cita que está en pantalla, por favor? Sí, dice Proverbios 9, del verso 7 al 10. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Amén. Gracias, Berito. Aquí en este versículo que leyó la hermana Berito, hace un contraste entre una persona necia y entre una persona sabia. Dice que el necio rechaza simplemente el consejo, lo desprecia, más sin en cambio el sabio lo ama y lo acepta. Ajá. El pasaje dice que si intentas tú corregir a un burlador, puedes recibir tal vez insultos, enojos, rechazos. La persona necia nunca va a reconocer su error. Ajá. La enseñanza principal de este pasaje es que la actitud del corazón determina cómo respondemos a la instrucción de nuestros padres. Nosotros como padres somos el navegante de esa vela, los que movemos el timón del barco y los que somos los encargados de instruir a nuestros hijos. Ajá. La persona humilde va a reconocer que necesita cambiar cuando es corregida. Ajá. Pero la persona necia simplemente no acepta el consejo. En el versículo 10 dice ¿cuál es la verdadera sabiduría? Cuando una persona reconoce a Dios como su máxima autoridad. Ajá. Cuando una persona reconoce que necesita a Dios en toda dirección, entonces es una persona sabia. Como aplicación, los padres son los que debemos de ayudar a nuestros hijos a desarrollar un corazón enseñable, ¿sí? La meta no es que un niño obedezca las reglas, sino que aprenda a amar la sabiduría. Esa es nuestra meta como padres, que nuestros hijos aprendan a amar la instrucción bíblica, ajá, para poder cambiar y crecer. Entonces nosotros somos los encargados de dirigir su corazón hacia Dios. Siguiente diapositiva, Perlita, por favor. Gracias. Aquí en esta diapositiva, ajá, vemos una foto con dos personas. Ajá. Todo el mundo somos esencialmente religiosos. Los niños son adoradores, ajá, pero o adoran a Dios o adoran a los ídolos. Dice Romanos 1, 18, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ajá. Ciertamente la ira se revela desde el cielo. Ajá. Y muchas veces los hijos ya conocen la palabra. Nosotros como padres se las hemos enseñado. Aquí Pablo está diciendo, el problema no es la falta de conocimiento, ajá, o la falta de información, sino la orientación de sus corazones. Ese es el verdadero problema que hay en el corazón de nuestros hijos. Hay egoísmo, hay orgullo, hay resentimiento, hay enojo. ¿Qué hay en el corazón de nuestros hijos? Ajá. Dios se ha revelado a su creación. Todos, hermanas, todos los que conocemos a Dios, los inconversos, todas las personas conocemos quién es Dios, pero es nuestra decisión si adoramos a Dios o adoramos a los ídolos. Dice que los impíos suprimen la verdad. ¿Qué quiere decir? Que desean vivir, aunque conozcan a Dios, desean vivir bajo sus propios deseos. Ajá. Conocen quién es Dios, pero yo soy mi propio Dios. Ahí si ustedes ven en la pantalla, la persona que está de pie tiene dos flechitas, una en dirección a En Dios. Es dirección decir, cuando nosotros direccionamos a nuestros hijos al conocimiento del Evangelio. Y la flechita que es de donde dice Dios hacia la persona es la respuesta de Dios hacia nosotros. Y en la persona que vemos ahí donde dice ídolos, vemos una persona que está adorando sus propios deseos. Cualquier cosa que ocupe el corazón de Dios es un ídolo. Ujú. Llámense deseos, ajá, es un ídolo. Pablo enseña que Dios se ha dado a conocer a las personas y el problema no es la falta de evidencia, sino que deciden vivir una vida separada de Dios, es decir, deciden ignorarlo. Ajá. Según Ted Tripp, el corazón humano siempre está buscando ser orientado hacia un lugar. O buscan a Dios como fuente de autoridad, ajá, o buscan sus propios deseos. Ajá. Entonces, debemos enseñarles que el pecado no, en nuestros hijos no solamente es la conducta, lo que hemos venido hablando desde clases anteriores. No solamente es portarse mal. Cuando un pequeño se porta mal, no solamente es que le quede bien claro en su cabeza que se está portando mal, sino enseñarles que cuando ellos se portan mal, están alejando su corazón de Dios. Y entonces la verdadera transformación viene cuando el corazón es obediente al Señor. Ajá. Ellos deciden si dependen o no dependen de Dios. Eh, un niño puede obedecer muchas veces por temor, por castigo o porque quiere agradar a Dios. Parece igual, pero la orientación del corazón es diferente. ¿Cuál es la verdadera motivación que hay en el corazón del pequeño? La meta en la crianza bíblica es guiar el corazón de nuestros hijos hacia Dios, ver que sus decisiones nazcan desde una relación de fe, desde una relación de pacto, y no solo por reglas establecidas. Ellos necesitan conocer quién es Dios en su vida. Esta diapositiva dice dos caminos a escoger. O escogemos a Dios o escogemos a los ídolos. Ajá. Y aquí le voy a pedir a alguien que me ayude a leer las citas que están ahí puestas en la diapositiva, por favor. Carito, ¿podrías ayudarme abriendo tu micrófono y ayudarme a leer estos versículos? Sí, hermana. Gracias. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Amén. Gracias, Carito. Ajá. A menudo se nos dice que el hombre se hace pecador cuando peca, pero la Biblia nos enseña que el hombre peca porque es pecador. ¿Sí entendemos la diferencia? Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y estos versículos que acaba de leer Carito nos lo explican. Dice desde el vientre, dice David, desde el vientre fui concebido con pecado. Dice que los malvados se pervierten desde que nacen. Ujú. La necedad es parte del corazón. Por lo tanto, nacemos con una naturaleza de pecado. No solamente nuestros hijos son pecadores, nosotras también somos pecadoras. Y necesitamos encaminar nuestro corazón hacia Dios porque necesitamos de Dios para poder corregir a nuestros hijos. Ujú. Entonces, les repito, la Biblia enseña que el hombre peca porque es pecador, ¿sí? Eh, Jesús, aquí, si ustedes, si nos encargáramos en buscar todos los pasajes de la Biblia que hablan del corazón y de los pensamientos, encontraríamos más de 700 pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan del corazón. Y me llama la atención que específicamente Dios se preocupa por esa área, no solamente por lo externo, sino por lo interno. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Para Dios es importante nuestro corazón, por eso se ocupa de todas estas cosas que tengan que ver con el corazón. Ajá. Jesús miró la ley en el Nuevo Testamento no solamente desde lo externo, sino desde lo interno. Por eso constantemente él se preocupaba y les decía a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados. Ajá. Por fuera sí están muy bonitos, es decir, por conducta están bien. O sea, ustedes se portan bien, se paran enfrente, ustedes diezman, ustedes hacen, y eso está bien, pero ¿cómo está su corazón? Y constantemente reprendía a los fariseos porque decía, su corazón está lejos de mí. Entonces, Jesús se ocupaba más allá de lo que para nosotros es evidente. Incluso dijo, tú puedes matar a alguien sin siquiera derramar una gotita de sangre. Dice, con solamente odiar a tu hermano, tú ya te estás convirtiendo en un homicida. No necesitas matar. Tú ya eres homicida porque lo odias. Entonces Jesucristo se preocupaba y se ocupaba por lo que había adentro de nuestros corazones. Ujú. Entonces es importante atender cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. Si desde lo que vemos afuera o desde nuestro interior. Es importante ver cómo está nuestro corazón. Ajá. Y aquí el autor dice, ¿a quién adorará el niño? ¿A quién va a adorar? ¿Va a adorar a Dios o va a adorar a los ídolos? No hay lugar para la neutralidad. Ajá. Nosotros somos seres creados para adorar, pero nosotros decidimos si adoramos a Dios o adoramos a los ídolos. Ujú. Una de las tareas de ser padre es pastorear a nuestros hijos como una criatura que adora. La pregunta no es que adore, sino a quién va a adorar. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como padres. ¿Le estamos enseñando verdaderamente a nuestros hijos el temor de Dios o solamente nos estamos ocupando por las conductas externas? Por ejemplo, hay un pasaje en Primera de Samuel 16. Ajá. Cuando Samuel fue mandado a la casa de Isaí, a la casa de David, a ungir al rey David, dice que empezaron a pasar todos los hijos de Isaí y empezó a pasar desde el mayor y quiero pensar que era un hombre alto, guapo, porque Dios le habla específicamente a Samuel y le dice, no mires no mires su parecer,
porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ajá. La semana pasada nos preguntaba la hermana Angie, ¿por qué nos ocupamos siempre como mamás de lo externo? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? Tal vez el que digan, no, Marisela es una excelente mamá porque sus hijos se comportan al 100. Son niños que llegan a la iglesia, saludan, se sientan, obedecen, abrazan a todo mundo. Entonces, eso puede hablar bien de mí. Y entonces tal vez yo me esté ocupando por una conducta, pero no me estoy ocupando del corazón. Por eso Dios le decía a Samuel, no mires lo que ven tus ojos, solamente lo externo. Ocúpate de lo que hay en el corazón del pequeño. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando un niño le pega a su hermano? Muchas veces lo que hacemos es, en isofacto, lo que hacemos es reprender, ¿no? Y decir, no pegues, en lugar de preguntarnos y decir, ¿por qué pegaste? ¿Qué es lo que te motivó a pegarle a tu hermano? ¿Qué conducta, qué te lleva a proceder de esa manera? Entonces, como padres debemos de formar el corazón de nuestros hijos. La adoración, hermanas, no solamente se refiere a cantar, a participar en actividades religiosas. Nosotras como mujeres tenemos retiros, congresos, los niños tienen sus propias actividades, escuelita bíblica, eh, cantamos en la iglesia, danzamos, ajá, levantamos manos. Ujú. No solo se refiere a esto, sino se refiere a qué está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. Es decir, ¿qué es lo que ama al niño? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que considera importante? Ajá. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir, este pueblo, Vida Abundante o cualquier iglesia, está adorando, sí, está cantando, sí, y es bueno, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué nos motiva a cumplir con un devocional? El no ser reprendido por un líder, el que no me quiten de un servicio. ¿Qué motiva mi corazón? ¿Cuál es la verdadera adoración? Nuestra tarea como padres es ayudar a entender que nuestros hijos entiendan que Dios merece el primer lugar en su vida. Ese es que ellos puedan encontrar cuál es su verdadera identidad con Dios. Esa es nuestra tarea y nuestra meta es guiarlo a que tenga una adoración correcta. Ajá. Siguiente diapositiva, por favor, Perlita. Gracias. Dice implicaciones para la crianza. Podemos, hermanas, dice el autor, podemos leer muchos libros para criar a nuestros hijos y en la actualidad, si tú vas a una librería secular, tú puedes encontrar muchos libros que te ayuden a criar a tus hijos de una manera correcta. Ajá. Y eso es bueno. Podemos buscar libros en una librería secular, en una librería cristiana. Podemos buscar y leer muchos, muchos libros. Ajá. Y eso es bueno. Pero la meta es que nuestros hijos conozcan que necesitan a Dios. Ajá. Que nosotros nacimos con una naturaleza caída y necesitamos de un Salvador. Esa es nuestra meta, enseñarles a nuestros hijos que así como nosotros pecamos y que ellos también pecan porque son pecadores de nacimiento, necesitan de un Salvador. Proverbios 4:23
Nos enseña que el corazón es el centro de la persona. La Biblia dice que debemos de cuidarlo y protegerlo porque de él mana la vida. Por lo tanto, debemos ocuparnos en las influencias formativas que tenemos para con nuestros hijos. ¿Cuáles son estas influencias que están formando a nuestros hijos? Lo vimos la semana pasada, vimos algunos ejemplos. La estructura de una vida familiar, los roles que tienen los hijos en nuestra casa, la historia, el ambiente, las amistades. Qué puede ser otra influencia que forme a nuestros hijos? Nosotros, si te viene a la mente otra influencia que puede ayudar a la formación de tu hijo, escríbemelo ahí en el chat, por favor. Las relaciones son muy importantes. ¿Qué relaciones tienen nuestros hijos? Les decía en la mañana, muchas veces como papás dejamos que nuestros hijos se salgan a la calle, que otra persona les enseñe lo que por obligación nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo estás formando a tus hijos? Las influencias formativas deben de ser positivas. Tal vez nosotras no tuvimos influencias muy buenas, ¿no? Tal vez nuestro contexto familiar sea diferente, pero ahora que nosotros conocemos a Dios, nuestra obligación es hacer que esas influencias formativas sean positivas. Otra influencia, dice Pau, son las tradiciones. Claro, nosotros arrastramos con muchas tradiciones, con costumbres que ya traemos arraigadas y las pasamos de generación en generación. Dice la hermana Angie, los valores en el hogar, la resolución de conflictos. Debemos de, como padres, enseñarlos a resolver conflictos. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes dos hijos, ¿qué haces cuando tus dos hijos se pelean? ¿O qué haces cuando un hijo viene y acusa al otro? Yo, por ejemplo, cuando mi hijo estaba chiquito, ¿no? Que venía y me decía, es que mi hermana me pegó, pero él no me decía porque yo le pegué primero. ¿Qué había en el corazón de él? Él venía y acusaba, ajá, pero no me decía lo que había de fondo. Entonces, mi obligación como madre era ver esas cosas, esas conductas que tenían mis hijos para yo poder ayudarlos. Por ejemplo, cuando los hermanitos vienen y te dicen como mamá, vienen de la escuela, no sé, aquí Leti que tiene 3 pequeños, ¿no? Que vienen sus hijos y te dicen, mamá, es que mi hermana se portó mal porque le pegó a una niña y porque hizo. ¿Qué hay en el corazón de tu hija? ¿Por qué vino y te dijo? Ajá. ¿Por acusar a su hermana y que tú la regañes? ¿Que tú la reprendas y le des un castigo? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada de nosotros como padres? Ajá. En este caso yo le diría a mi hija, no te preocupes, tu hermana se portó mal, ¿para qué vienes y me lo dices? ¿Quieres que oremos por tu hermana para que ella pueda corregir esa conducta? Esa sería la manera más correcta de hacerlo, ¿no? Pero tal vez la hermanita está esperando que tú como mamá reprendas a su hermana. Entonces, necesitamos de la guía del Espíritu Santo para poder discernir las conductas de nuestros hijos y poderlos orientar en el camino hacia Dios. Ajá. ¿Quieres que los valores valores de tus hijos estén fundamentados en la Biblia? La Biblia tiene muchas enseñanzas para nuestros hijos, muchas. El libro de Proverbios está lleno de enseñanzas y nosotros como padres debemos de enfocarnos y tenemos la responsabilidad de centrar esas influencias de nuestros hijos hacia Dios. Ajá. Como padres no podemos controlar todas las influencias. Ajá. Cuando nuestros hijos se van a la escuela, cuando nuestros hijos se van con otras amistades, nosotros nos quedamos en casa y no tenemos el control de todo eso. Ajá. Pero sí podemos enseñarles a interpretar la vida desde una perspectiva bíblica. Decirles a nuestros hijos que cuando estén en otra casa, si ven una actitud que no es correcta, cómo tienen que actuar
o qué tienen que hacer. Ajá. Debemos de aprender a ver cuando los hijos se están portando de una manera que no es bíblica. Ujú. Y debemos de prepararlos para tomar decisiones en un futuro. Por lo tanto, es importante ver qué está pasando en el corazón de nuestros hijos. La conducta externa es importante, por supuesto, pero las acciones provienen del corazón, los pensamientos, las creencias, eso proviene del corazón. Y más allá de la desobediencia de un niño, como padres debemos de preocuparnos qué hay en el corazón, ¿sí? La corrección ayuda a nuestros hijos a reconocer su pecado. Es importante cuando vemos una actitud que no es correcta. Ajá. Les ponía también un ejemplo en la mañana. Eh, a veces un niño llega corriendo y por correr no se fijó y tiró el vaso del agua en la mesa. Eso no es motivo para que tú agarres lo que encuentras y se lo avientes a tu hijo, ¿no? Tienes que ver por qué corrió el niño. Fue un accidente, se cayó el vaso, no pasa nada, hijo, lo limpiamos, no pasa nada. Pero muchas veces lo que nosotros queremos hacer es corregir la conducta con un golpe, ajá. Y a veces nos sentimos muy espirituales y decimos, este niño incircunciso siempre se porta mal, ¿ah? En vez de ver qué está pasando en su corazón de ese niño. Les voy a leer un ejemplo que viene aquí, que pone Tetri. Alberto era un niño engañador. Se escapaba de su padre a escondidas y mentía. A menudo robaba dinero de sus padres. Su padre insistía en interpretar su conducta como problema de inmadurez. Él era inmaduro, pero esa no era la razón por la que no se podía confiar en él. La razón por la que no se podía confiar en Alberto es porque era pecador. Alberto estaba tratando de darle sentido a su vida sin Dios. Ajá. En la idolatría de su rebelión contra la autoridad de Dios y en su determinación de ser su propia autoridad. Se había hecho una persona no digna de confianza. El padre de Alberto no pudo ayudarle hasta que comenzó a ver que la conducta de su hijo reflejaba un corazón que ya había abandonado completamente a Dios. Y tristemente, a veces no nos damos cuenta de esas conductas recurrentes que tienen nuestros hijos o las normalizamos, como lo que le pasó al papá de Alberto, que dijo, es que es inmaduro, es que se le pasa al niño porque está chiquito. Es que constantemente le pega a su hermano, pero yo lo normalizo y digo, es que eso hacen todos los niños. No sé, otro ejemplo que se te venga a la mente de cuando normalizamos una conducta. Ajá. A veces, hermanas, es demasiado tarde para corregir a nuestros hijos. Muchas veces cuando ya vemos un futuro difícil, este joven, el que menciona aquí el autor este ejemplo de Alberto, el papá no lo corrigió a tiempo. ¿Y qué pasa con esos hijos en los que normaliza una conducta? Aquí fue una conducta de robo. Puede ser que tu hijo golpee constantemente y a lo mejor no lo corriges y cuando tu hijo ya tiene 20 años, golpeó tan fuerte al vecino que lo mandó al hospital. No supo cómo controlar esa conducta porque las cosas que estaban en su corazón era una rebelión tremenda en contra de Dios. Muchas veces la rebelión es en contra del padre. Ajá. Los hijos, lo leímos a un principio, los hijos necios a veces no escuchan, ¿no? A veces su corazón no está preparado para escuchar. Es por eso que necesitamos la guía del Espíritu Santo para nuestros hijos. Ujú. Y debemos de encargarnos de cuidar qué hay en el corazón. Hay egoísmo, ¿qué hay? No debemos de minimizar el pecado. En este siglo se comenzó a hablar secularmente acerca de la crianza respetuosa. No sé quién de aquí sepa un poco acerca de la crianza respetuosa. Tal vez Pau, que es psicóloga, sabe un poco de este tema.
Y la crianza respetuosa lo que hace es que ha retado a la autoridad. O sea, es decir, minimizan el pecado tanto que les dicen a los niños, ajá, si tu padre te corrige, tú llama al 911, tú reporta que tu papá te golpeó. Ajá. En la escuela, ¿qué dicen qué les decimos a los niños? Tu maestro no te puede corregir, para eso estoy yo como madre. Ajá. Le quitamos la autoridad al maestro. Nosotros como padres restamos nuestra propia autoridad. Ujú. Entonces, la crianza respetuosa evita la disciplina. Ya no hay disciplina, ya ahorita dicen, pues ya la vara es de tiempos pasados, ya nos modernizamos y ya la vara no es bíblica. Tenemos que tener mucho cuidado qué estamos normalizando. Si la Biblia habla de la vara, y la vara es bíblica, es porque es necesaria a veces en nuestros hijos. Cuando una conducta es mala y es recurrente, es necesario recurrir a la vara. Pero la vara tiene estándares bíblicos. No nada más vamos a agarrar la vara por agarrarla y pegarles a los hijos, ¿no? Todo tiene una medida. En la crianza respetuosa colocan los deseos de los niños por encima de la autoridad. ¿Quién es la autoridad de nuestra casa? ¿Son los hijos la autoridad o somos nosotros? Contésteme alguien ahí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son la autoridad? Dice, antes la llamada de atención con la chancla, ahora dices, los vas a traumar. Sí, ahora ya no le pegues a un hijo, ya no lo corrijas. ¿Y qué es lo que estamos criando? Hijos irrespetuosos, hijos irresponsables, hijos irreverentes, que no tienen respeto por nada ni por nadie, ¿no? Porque pobrecitos los vamos a traumar. Ujú. Entonces, el problema de la humanidad no son las circunstancias. El problema de la humanidad es que somos pecadores y eso a veces no lo podemos entender. Siguiente diapositiva, por favor. Dice la hermana Dulce Ortiz. En la casa, los papás son la autoridad, por supuesto. Nosotros como papás somos la autoridad, no son los hijos la autoridad de la casa. Ajá. Sí, se vale mimar a los hijos, sí, se vale apapacharlos, sí, pero tengamos cuidado de no confundir, de no normalizar conductas que son pecaminosas delante de Dios. Ajá. Entonces, muchas veces en consejería bíblica nos dicen, actúa, no reacciones, es decir, que quitemos de nosotros la ira, el enojo y que actuemos con amor. Primero tenemos que hablar, sí. Primero tenemos que enseñar, orientar el corazón, decirle a nuestros hijos, esto es pecado. Les decía en la mañana, por naturaleza hacemos lo contrario. Queremos imponer nuestra autoridad. Cuando les decimos a los niños que no toquen un contacto de luz, ¿qué es lo que hacen? ¿No van y lo tocan? ¿No van y hasta le meten ahí cositas? Aunque ya les dijimos, no toques ahí porque es peligroso. ¿Por qué lo hacen? Porque es nuestra naturaleza la que tiende a pecar. Ajá. Entonces es por eso que tenemos que estar viendo las conductas de nuestros hijos. Dice aquí la diapositiva, la importancia de la orientación hacia Dios. Los ejemplos que se encuentran en la Biblia muestran que las influencias formativas no lo dicen todo. Como les decía, nosotros podemos venir de un contexto familiar malo. Yo les comentaba en la mañana, en mi caso, no sé, cada una de ustedes tiene un contexto familiar, una historia diferente. Tal vez tú fuiste creada en un ambiente donde había golpes, donde había vicios, donde había adulterios. Ajá. No sé en qué contexto fuiste creada. Yo fui criada con un papá alcohólico que constantemente engañaba a mi mamá. Ajá. Y que ese
ese papá metía muchas corrientes a la casa, aunque nos criaron con un contexto católico, él metía muchas influencias como cuarzos, como ahora me hablaron de del vudú, pues ahora esto es lo que es el estándar en mi casa. Ahora me dijeron que los ovnis son los que nos van a guiar, pues ahora los ovnis son los importantes en mi casa. O sea, mi papá metió una mezcolanza de cosas en casa, pero gracias a Dios que el Señor me alcanzó y que yo pude romper con todo eso. Ahora tú que conoces de Dios, ¿qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos? He ahí la importancia de orientarlos hacia Dios. Ajá. Si tú ya la regaste, si tú ya hiciste algo malo con tus hijos, tenemos un Dios de oportunidades. Para eso es esta enseñanza, para que podamos orientar el corazón de nuestros hijos. Aquí el autor pone dos ejemplos. La historia de José está descrita en el capítulo desde el 39 hasta el 50 de Génesis. Ajá. José vivió en un contexto donde fue vendido por sus hermanos, donde fue despreciado. Para empezar, su mamá se murió, ajá, él quedó huérfano, ajá, su papá lo acogió tanto, lo amó tanto, he ahí también la importancia de no hacer diferencias con nuestros hijos. Lo amó tanto, dice que le hizo una túnica de colores, ajá, y sus hermanos sintieron envidia de él. Dice que lo vendieron, él fue encarcelado, él fue vituperiado, él fue, pasó por muchas cosas por culpa de sus hermanos. Pero cuando pasó el tiempo de hambruna y sus hermanos llegaron a Egipto y se vieron descubiertos por José, ¿qué les dijo José? Alguien que me quiera leer esta cita que está Génesis 50 del 19 al 21, por favor, que no alcanzo a ver muy bien la diapositiva. Yo, hermana, yo se la leo. Gracias, Iván. Génesis 50, 19, 21. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sostendré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Wow. Uno esperaría ver con todo lo que vivió José, a un José amargado, iracundo, resentido, airado, muy enojado, pero por el contrario, ¿qué escena estamos encontrando aquí? Cuando sus hermanos imploraron y pidieron misericordia de José, ¿qué les dijo José? No tengan miedo. Ajá. ¿Acaso yo puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes me hicieron mal, sí, sí es cierto, ustedes me dañaron, ustedes me hicieron, como hermanos me despreciaron, ajá, pero Dios transformó ese mal para convertirlo en bien y que ahora yo pueda preservar la vida de todos ustedes, ajá. ¿Qué hubo en su corazón de José? Ese corazón estuvo orientado hacia Dios. Si el corazón de José no hubiera estado orientado hacia Dios, él no hubiera respondido con fe. Ajá. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante estas circunstancias? A veces, si nada más con que nos vean feo, ya queremos fulminar a la hermana que nos vio feo con otra mirada, ¿no? Pero imagínense todo lo que vivió José y cómo respondió. Vemos otro ejemplo, si alguien me ayuda a leer, pero quiero que me ayuden a leer del 1 al 5, por favor. Segunda de Reyes, del 1 al 5, por favor. ¿Nadie? O léanme ese versículo que está ahí en la diapositiva, nada más. Por favor. Esta dijo a su señora,
Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ajá. Esta mujer, esta muchacha servía, gracias, Beto, esta muchacha servía a la esposa de Naamán. El ejército enemigo la arrancó de su familia en Israel, ajá, y fue puesta para ser sirvienta de un soldado arameo. Ella era parte del botín. Cuando se llevaban a los esclavos eran parte del botín. Ajá. Eh, pero ella tuvo unas influencias formativas buenas en su vida que la orientaron hacia Dios. Cuando vio que Naamán tenía lepra, ¿qué dijo? Ajá. Le dijo, ve, ahí está Eliseo, él te puede ayudar. Mira, ella vio la necesidad que tenía, que tenía Naamán. Cuando su amo necesitaba ser curado, esta joven conocía que había un Dios poderoso que podía hacerlo. Ajá. Y más aún sabía dónde estaba el profeta de Israel. Ella pudo haber sido egoísta, porque fue parte del botín, porque se la llevaron, como para servir a una mujer, ajá, la tenían como esclava. Ella pudo haber, reaccionado de manera resentida, ¿no? Pues hay que se cure como pueda. Hay que ver quién lo cura. Muchas veces hasta decimos, pues si se muere, no es mi problema. Pero vemos una mujer con un corazón que amaba a Dios, que conocía del poder soberano de Dios, del poder sanador, y no fue egoísta, porque su corazón estaba direccionado hacia quién era Dios. Ajá. Entonces, una persona orientada a Dios sabe que Dios tiene el control y usa las circunstancias difíciles o duras para que Dios cumpla sus propósitos. Por lo tanto, nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a reconocer que Dios está presente aún en los momentos difíciles. Muchas veces como pequeñitos, ellos también sufren, ellos también tienen sus luchas, sus batallas. Ellos también batallan con sus emociones. Ajá. A veces vemos a un niño llorar y somos tan indolentes que le decimos, ay, ¿por qué lloras? Ay, levántate. O le hacen bullying a un niño y ¿cómo reaccionamos como papás? Ay, defiéndete. Ay, tú puedes. No, ellos necesitan del amor, del cariño. Ajá. Y nosotros tenemos que enseñarles que ese abrazo se los da papá Dios, que ellos valen en las manos de Dios, ajá, que Dios los ama. Ajá. Cuando nosotros orientamos ese corazoncito a que ellos puedan ver a Dios en todas las circunstancias difíciles, por muy dolorosas que sean, van a crecer como niños que aman a Dios y que creen en sus promesas. Ujú. Dice la Biblia que un corazón orientado a Dios puede llenar de esperanza a otros. Ah, siguiente diapositiva, por favor, Perlita. Ujú. Dice lo que determina cómo serán tus hijos. Ajá. Esas influencias formativas de las que nos habló Angie la semana pasada, la estructura familiar, los valores, los secretos, los roles, la historia, la resolución de conflictos, las amistades, cualquier circunstancia, son importantes y nosotros tenemos la obligación de que todas esas influencias sean positivas. Les decía, nosotros tal vez no tuvimos influencias muy positivas, pero ahora que conocemos a Dios, debemos de crear un ambiente donde el centro de nuestra casa sea Dios. Ujú. Que nosotros podamos ser ese ejemplo para nuestros hijos. Ajá. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento.
Yo voy a plantar esta semilla en mis hijos. Yo voy a guiarles, yo voy a instruirles porque es mi responsabilidad pastorear el corazón de mis hijos. Ajá. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Es por eso, hermanas, que constantemente necesitamos orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a formar a nuestros hijos. Los padres estamos llamados a pastorear el corazón de nuestros hijos, no solamente a modificar sus comportamientos. La verdadera transformación ocurre cuando el corazón del niño es orientado o catapultado hacia Dios. Si yo solamente me preocupo por formar a mi hijo, que se porte bien, que vaya bien en la escuela, que sea mejor en la escuela, que tenga una buena carrera, que trabaje mucho, que puede él lograr tener lo que él quiera, una casa, un carro. Todo eso es bueno, hermana. Eso no es malo. Pero ¿cuáles son los fundamentos que yo le estoy dando? ¿Qué va a pasar si el día de mañana mi hijo, que logró tener una casa, un carro, un trabajo importante, de la noche a la mañana se queda sin nada? ¿Qué va a pasar? Si su corazón realmente está enfocado a Dios, él va a confiar y va a depender totalmente de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de enfocar la crianza de nuestros hijos de dos maneras, con influencias formativas positivas. Ajá. No tenemos el control de todas las influencias, hermanas, no tenemos el control de todo, pero en lo que a nosotros respecte, podemos influenciar a nuestros hijos para bien. Por ejemplo, nosotros no tenemos el control de la muerte, por ejemplo. No tenemos el control de la salvación. Nosotros somos los encargados de predicarles el evangelio, pero la salvación viene de Jehová, no viene de nosotros. Pero somos ese agente para que nuestros hijos conozcan a Dios, para que nuestros hijos amen a Dios y para que nuestros hijos decidan caminar con Dios. Necesitamos orientarlos a ser unas personas que honren a Dios en todo tiempo. Un hijo puede estar influenciado por muchas cosas, pero la pregunta es, ¿su corazón está siendo orientado hacia Dios? La meta de la crianza bíblica es ayudarlo a conocer a Dios y vivir de una manera que agrade al Señor. Esa es nuestra meta. La siguiente diapositiva, por favor, Perlita. Dice, las influencias formativas moldean a un niño desde afuera, pero la orientación de su corazón determina cómo va a responder él a esas influencias. Vimos el ejemplo de José y vimos el ejemplo de la sierva. Esta escalerita que ustedes ven aquí en la imagen representa las influencias formativas y esa cruz representa la orientación del corazón hacia Dios. ¿Cómo va a responder cuando las cosas no vayan bien en su vida? ¿Cómo va a responder ese corazón de esos niños? Por eso les decía, es importante que cuidemos el ambiente en el que crecen nuestros hijos, pero al mismo tiempo tenemos que pastorear su corazón dirigiéndolo hacia Dios. No solo es criar hijos obedientes, sino disipularlos hacia Cristo con un corazón que ame a Dios. Debemos enseñarles que tanto ellos como nosotros tenemos un corazón egoísta, pero que necesitamos a Cristo. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? ¿Cómo entender ese corazón de nuestros hijos? ¿Ah? Ustedes nunca van a poder ayudar a sus hijos a lidiar con sus actitudes si no lidian con las propias. Hasta en nosotros hay cosas que tenemos que cambiar. Ajá. La esperanza para nosotros es Jesucristo. Tenemos una promesa en Ezequiel 36 donde dice que el Señor va a transformar esos corazones duros. Si tú estás pasando tal vez por una situación donde te ha costado trabajo criar a tus hijos,
te ha costado trabajo porque dices, es que no me escucha, es que no me entiende, es que tiene un corazón duro. Tenemos una promesa en Cristo, que Cristo va a transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. El camino para pastorear a nuestros hijos es pastorear nuestro propio corazón. Ajá. Eh, Hermanas, la siguiente semana estaremos trabajando con este manual. No sé si ustedes ya lo tengan. Es una guía de estudio que nos vendieron en la iglesia. Cuesta 65 pesos. Si ustedes no la tienen, puede conseguirla con la hermana Oris. Ajá. No sé si ya le estén contestando. Hay algunas dudas en algunas hermanas, pero la siguiente semana vamos a ayudarles a contestarles. Si ustedes ya las pueden ir contestando. Por ejemplo, la clase que me tocó a mí viene en la página 16 y en la página 17. Ujú. En la página 17 dice, ¿cuáles son algunos cambios que debes hacer para proveer influencias formativas a tus hijos? ¿Qué no estás haciendo, pero qué puedes hacer? Dice Dulce Ortiz, yo no lo tengo. Ok, lo podemos pedir con la hermana Oris para que te lo pueda proporcionar, Dulce. Es importante para que no solamente nos quedemos con la enseñanza, sino que podamos en nuestra casa reforzar lo que aprendemos. Dice, ¿cuáles son algunos cambios que podemos hacer? La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer cambios? ¿Estás dispuesta a hacer cambios para que el corazón de tu hijo sea enfocado hacia Dios? Dice, ¿cómo puedo profundizar en tu experiencia de los placeres de conocer a Dios para que puedas reflejar a tus hijos a medidas profundas el gozo de la comunión con un Dios viviente? Ellos deben de encontrar satisfacción en el temor a Dios. Pamela. Berito, ¿puedes por favor ayudarme a anotar quién necesita manual, por favor? Para hacérselos llegar, por favor. Gracias, Berito. Ajá. Eh, Aquí yo puse unas preguntas. Dice, no debo de ver a mis hijos como producto de las circunstancias. Aunque las influencias de la vida son importantes, ellos responden activamente a lo que hay en su corazón. Sus respuestas revelan lo que verdaderamente hay en su corazón. Si tú estás y tienes a hijos en edad de crianza, las respuestas de tus hijos hacia la vida revelan lo que realmente hay en su corazón y debemos de estar bien alertas de cómo responden nuestros hijos a cada conducta. Nuestros hijos necesitan ser transformados por Cristo. A veces a veces ellos quieren agradar a Dios, pero a veces buscan la aprobación de otros. Ajá. Mi tarea es ayudarlo a ver qué ídolos hay en su corazón. Si son egoístas, ajá, si son envidiosos, si son orgullosos, el ejemplo que les ponía de por qué acusan, por qué pegan, por qué quitan, por qué quiero. A veces hay niños que están en la edad de todo es mío, todo es mío, todo es mío, y entonces están creando un corazón egoísta. Ajá, todas esas actitudes tenemos nosotros como papás de estar bien atentos para ver qué conductas tienen nuestros hijos y poder transformarlas, pero desde el corazón. Puedo usar las situaciones diarias para hacer preguntas que lleguen a su corazón. Ajá. Mostrar lo que dice la Biblia, orar con él, modelar su vida a la obediencia en lugar de solamente corregir la conducta. Debo de señalarles, esto es muy importante, la suficiencia de Cristo y de que ellos puedan encontrar satisfacción en Él. Es importante que eso hagamos con nuestros hijos, que dependan del Señor. Debemos ir más allá del comportamiento y preguntarnos qué desea realmente su corazón. Con paciencia debemos guiarlo en la palabra y hacerles entender que la satisfacción plena solo depende del Señor. La corrección debe conducir al arrepentimiento
y a la fe en Cristo. Para eso es la corrección. La corrección no es una disciplina de golpe solamente. Ajá. La corrección que le hacemos a nuestro hijo debe de conducirlo al arrepentimiento, a que él se dé cuenta que su conducta es pecaminosa. Ajá. La oración es prioritaria. Sí o sí necesitamos la guía del Espíritu Santo. No esperes nada más al día que hay intercesión para mandarle mensaje a la hermana Berito y de la hermana, necesito que me ayude a orar. Nosotros tenemos que activar ese don que Dios puso en nosotros, la oración. Somos los encargados de orar por nuestros hijos, de pedirle dirección al Espíritu Santo para que nos ayude a guiar a nuestros hijos. La verdadera transformación no depende únicamente de nuestros esfuerzos, hermanas. Por eso les decía, no nada más es comprar libros, llenarnos de información, qué me dice la hermana, ¿no? La verdadera transformación ocurre por medio del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para todo. Y nuestra responsabilidad es pastorear ese corazón y dirigirlo hacia Dios. Bueno, hasta aquí el tema. ¿Alguien tiene duda respecto al tema? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Puede levantar su mano? O puede abrir su micrófono si alguien tiene una duda respecto a lo que hoy se habló. ¿Puedo hacer examen? ¿Todas entendieron? Bueno, muy bien. Espero que todas puedan tener su manual para que, ya que quedó bastante clara la clase, la siguiente semana podamos ayudar a todas a contestar este manual. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por preocuparse por cómo educar a nuestros hijos. Creo que es un tema muy bonito, muy importante y no solamente es atacar las conductas, sino cuidar el corazón de nuestros hijos. Gracias te damos, Dios, en esta noche por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Gracias porque hoy reconocemos, Señor, que necesitamos tanto de un Salvador. Necesitamos